Ustedes han recibido un apunte, ¿sí? Vamos a entender una cosa, ¿sí? Yo no voy a hablar de todos los puntos del apunte, porque si no, esas reuniones de padres y de actividad, y ni aún la reunión de esta tarde se podría hacer, ¿sí? Pero el pensamiento al traerles este apunte es que ustedes, o que cada uno de nosotros, con este sencillo apunte, vaya al presentado, vaya a el Salmo 119 y vaya viendo cada versículo de ese Salmo tan precioso y lo vaya analizando, pero como con un espejo, ¿sí? ¿Qué me dice a mí? No qué le dice al vecino, ni al compañero, ni aún a mi esposo. ¿Qué me dice a mí este Salmo? Este Salmo nos habla de limpieza, de gozo, de delicia, de consuelo, de libertad. Nos habla de muchas cosas. ¿Por qué? Porque en este Salmo se valoriza a la palabra de Dios. Y al valorizar la palabra de Dios, la Biblia, como la llamamos nosotros, estamos valorizando al Señor Jesucristo, le estamos dando centralidad en nuestra vida al Señor Jesucristo, porque Él es la palabra, ¿sí? O sea que nuestra vida siempre tiene que estar centrada en la persona de Cristo. Y al valorizar la palabra de Dios, este libro bendito que Dios ha permitido que tengamos, estamos centrando a Cristo en nuestra mirada. Dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy mientras venía en el auto, en la camioneta, repasando un poco, me acordé de las solas de Lutero. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Dios, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Pero me doy cuenta que en ese orden hay un error. Porque Lutero no podría haber sabido del valor de la gracia ni el valor de la fe si no hubiera leído primero la Escritura. Así que yo hoy cambié el orden y puse solo Escritura, y ahí yo descubro el valor de la gracia, el valor de la fe, que es un regalo de Dios también, es gracia, y la gloria, solo Cristo, y la gloria es para Dios. Así que vamos a mirar, empezamos con el versículo 1 y 2, dice, bienaventurados los perfectos de camino, hay que poner, ¿no? Yo tengo que hacer así. Lo que pasa es que yo soy medio torpe, muy torpe para esto. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esta es la puerta de este salmo hermoso. Son felices, muy felices, aquellos que tienen un camino perfecto por andar en la ley de Jehová. O como diría el maestro La Cueva, en la ley de Yahvé. Jehová es un nombre, las letras están mal puestas, el correcto nombre es Yahvé. Los que andan en la ley de Yahvé, bienaventurados los que guardan sus testimonios, felices los que viven a la luz de la palabra de Dios. Guardar no significa meter en el archivo, ¿sí? O guardarlo de memoria. Una vez, un vendedor de Biblias, colportor se llamaban, entró a la casa, llegó a la casa de una viejita y le ofreció una Biblia. Y la viejita dijo, no, yo tengo una Biblia. Y la encontró. Y abrió la Biblia y dice, uy, los anteojos que hace 2 años que no encontraba. Hacía 2 años que no abría la Biblia. Cuando yo llego a casa, es de noche, trato de que esté la luz. Prendo la luz. O voy a mi pieza, prendo la luz para ver mi pieza. Para ver qué hay, para no tropezar encima con la edad. ¿Sí? La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuándo voy a tener la lámpara?
Todo el día necesito la lámpara, permanentemente es la palabra de Dios. Y entonces vamos al primer tema que vamos a tocar hoy. Vamos a tocar 3 temas. Yo no veo nada. Ahí está, Pilín. Les presento a Pilín. Cuando pensaba en este pensamiento, que tiene que ver con el consuelo, había pensado en llamarlo al pastor de Lutri que me dé una foto de Celia. Pero dije, no, va a ser demasiado fuerte eso. ¿Sí? Y es muy interesante, ¿sí? Pilín es un hermano de la iglesia. Hace muchos años vino a casa porque había una chica que le gustaba, que no era mi hermana, era una chica de un hogar de señoritas que había armado mamá. Ella se llamaba Rosalía. Ella venía del hogar de niños de Quilmes y estaba en casa estudiando. A la vuelta de casa papá habían comprado una propiedad y ahí vivían las chicas. Y ahí estaba Rosalía. Y Pilín tenía que pasar por casa o esperarla con permiso del abuelo o de la abuela, que eran papá y mamá, a Rosalía. Se casa con Rosalía. Tienen 4 hijos hermosos. Pero el Señor, en su soberanía, un día se lleva a Rosalía, ¿sí? Y Pilín comienza a vivir la vida de viudo con 4 hijos. ¿Y qué hace? ¿Se rebela contra Dios? No. Toma la palabra de Dios como el fundamento para su vida. Y cada mañana, antes de salir para la escuela, sus hijos eran guiados a la palabra de Dios. Cada mañana, antes de salir a la escuela, sus hijos eran guiados por la palabra de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Podría haberse él rebelado contra el Señor, haber dicho, ¿por qué me sacaste a mi esposa? Pero él toma la voluntad de Dios como una realidad para la vida y que hay que aceptarla con temor y se sujeta al Señor y vive la vida de viudez tomado de la mano de la palabra de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahí está Pilín con la familia. Ahí está, pero no con la primera esposa, sino con Lidia. La encuentra con el tiempo. Y ahí están los 4 hijos felices con su nueva mamá. Y esa nueva mamá va a tener un chico, que ya ahora es un grandulón de 30 años. Y los hijos de Pilín están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque se cumple en Pilín. No le pregunten, ya Pilín dejó la empresa porque él era destructor. ¿Cómo se llama los que destruyen casas y todo eso? Demoledor. Tenía una empresa de demolición. Así que cuando queríamos ya romper y demoler algo, lo llamamos a Pilín. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, la tribulación va trabajando en nuestras vidas y produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. ¿Y la esperanza? ¿Qué dice? No avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué gloriarnos en la tribulación? ¿Por qué buscar la paciencia? ¿Por qué resistir la prueba? ¿Por qué llegar a la esperanza? Y esto es lo más hermoso o lo central de este versículo de la palabra de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Derramado, entendemos la palabra derramado.
no da su espíritu por medida y no da su amor por medida. Lo derrama, de manera que llene nuestra vida el amor de Dios. Hay un himno que dice: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, para escribir de tu existir, del amor de Dios, no bastarían jamás. O como cantábamos cuando éramos chicos, muchos tiempos atrás: ancho cual el océano, profundo como la mar, alto más que los cielos es de Dios el amor. Aunque yo soy indigno, me cuidará el Salvador, por su palabra yo sé que me alcanza su gran favor. El amor de Dios, hermanos, ha llenado, ha sido derramado en nuestros corazones. Debemos vivir esa realidad en medio de las dificultades de todos los días. Che, ¿qué te hace estar feliz? Tengo el amor de Dios en mi corazón. Estoy lleno del amor de Dios. Qué maravilla. Y Pilín puede seguir adelante, y Celia puede seguir adelante, y Salvador puede seguir adelante, y cada uno de nosotros puede seguir adelante en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No lo olvidemos, hermanos. Caminemos, era una frase que decían los de los programas de audición de hace muchos años: caminemos cada día tomados de la mano de Dios y de su amor, ¿sí? Y de su gracia derramada para cada uno de nosotros. Canción. Yo lo voy viendo acá también. Dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la tierra en la casa donde fui extranjero. Es muy interesante este versículo. Lo están diciendo los israelitas que están viviendo en esclavitud, que han vivido en la esclavitud. En la época en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, hubo dos personajes en esa cautividad muy interesantes, que son Daniel, que pasa a estar en suprema autoridad en el reino, y Ezequiel, que está con los cautivos, que está en el campo de concentración. Son muy solemnes, todo lo que ellos escriben es tremendamente solemne. Pero yo, y me los imagino, a Daniel yendo a visitar a Ezequiel, a dos hombres temerosos de Dios juntándose y viendo cómo la voluntad de Dios era hecha en sus vidas y cómo Dios se manifestaba. Daniel nos va a dar toda una descripción de su tiempo y luego las profecías, y Ezequiel nos va a mostrar cómo Dios actuaba con Israel y las promesas que hay, por supuesto, para nosotros. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Para ellos era el recuerdo de Jerusalén. Y para nosotros, yo quiero hacerles escuchar algo, espero que salga esto. Giuseppe Verdi escribió Nabucco. Nabucco es una ópera que está basada en la historia de los israelitas en ese tiempo. Y una de las canciones de Nabucco es Va Pensiero. ¿Lo podemos pasar? La tristeza está en el corazón de ellos. Pero miren la tristeza en sus caras.
Qué tristeza, qué profunda tristeza tenían los israelitas cuando cantaban en la tierra donde fueron extranjeros. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos juntábamos para cantar, para pensar en Jerusalén. Ahora, ¿saben una cosa, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Saben una cosa? Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Pablo dice que somos extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para nosotros, para ellos, los israelitas, el cantar era un cantar de lamento, de dolor. Para nosotros es un canto de victoria. Amén. Es un canto de esperanza. Me voy. No los voy a dejar huérfanos, voy a dejar al Consolador, al Paracleto. Pero voy a volver. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esto en el capítulo 17 de Juan, el Señor se lo va a volver a repetir al Padre. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Padre, quiero que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La gloria que me diste les he dado. No hay tristeza en el corazón del creyente. Hay un caminar victorioso, un cántico feliz, porque vamos a casa. Me encanta la expresión del Señor Jesucristo. ¿Cómo llama Él al cielo? La casa de mi Padre. Es una casa grande, casa de consuelo, casa donde entran todos. Hay siempre lugar. ¿Se acuerdan la parábola de las bodas? Aún hay lugar. Llamen, llamen, que vengan. Hay lugar. Y esta es nuestra responsabilidad para el mundo que nos toca vivir, para hablarle a los hombres y mujeres sin Cristo y decirles, hay lugar. Y mi amigo, mi amiga, si todavía no tenés a Cristo en tu corazón, Cristo te quiere llevar a su casa, Cristo te quiere llevar al cielo, tenés que arrepentirte de tus pecados y aceptar la obra de Cristo en la cruz a tu favor y recibirlo como tu Salvador. Y vas a tener la bendición, porque dice a los que reciben a Cristo como Salvador, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es el cielo? Y esto se lo dejo para que lo analicen con el pastor. Es el trabajo que le doy al pastor. Dice, miren, no lo miren por ahora, mírenme a mí, a ver, acá. Cuando Israel estaba en Sinaí, no se podía acercar al monte Sinaí. Solamente Moisés podía llegar, ni Aarón podía acercarse, porque era el monte de Sinaí. El monte Sinaí era un monte donde estaba la ley de Dios, donde estaba la presencia de Dios, y para ellos la presencia de Dios había que estar lejos de la presencia de Dios. Pero dice acá, ahora sí, miren allá, sino que os habéis acercado al monte de Sión, no al Sión terrenal, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Los israelitas extrañaban la Jerusalén terrenal. Todavía siguen diciendo los judíos cuando termina la Pascua, el año que viene en Jerusalén. Nosotros podemos decir, mañana vamos a estar en Jerusalén si el Señor viene, ¿o no? Porque vamos a estar en la Jerusalén celestial. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Estaba estudiando esta expresión. No es la compañía de estar juntos, sino la palabra compañía aquí tiene un sentido de celebración. En el cielo los ángeles están celebrando permanentemente. Es una fiesta.
porque es la fiesta de ver al Trino Dios en el cielo, y es la fiesta al ver a los hombres y mujeres que van recibiendo a Cristo como su Salvador, y a la espera de que la iglesia esté reunida. Yo estaba pensando en esto, digo, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Así que nosotros tenemos el ángel de la guarda, que le llaman. Pero ese no celebra con nosotros. ¿Qué va a poder celebrar, pobre ángel, no? Conmigo, por lo menos, tiene mucho trabajo. Pero en el cielo los ángeles están celebrando. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí están los hermanos nuestros que han partido. A través de estos 2000 años y más, millones han pasado a la presencia de Dios. Hoy, en este momento, es posible que haya hermanos nuestros que mueren naturalmente, pero hermanos y congregaciones nuestras que son masacradas por el testimonio del Evangelio. Y nosotros no podemos dejar de orar cada día por la alegría y la gratitud que nos da, la libertad que gozamos, pero por aquellos hermanos que están padeciendo por causa del testimonio del Señor Jesucristo. A Dios, el juez de todos, el Padre. A los espíritus de los justos hechos perfectos, los justos del Antiguo Testamento, que se sostuvieron como viendo al invisible, que esperaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, no la Israel terrenal, no la Jerusalén terrenal. Estaban puestos sus ojos en el futuro, cuando el Mesías, el ungido de Dios, se ha manifestado, y las promesas que se darían con ellos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ustedes recuerdan que en el antiguo pacto, el sumo sacerdote se presentaba una vez por año, no sin sangre por sus pecados y los pecados del pueblo, y entraba una vez por año al lugar santísimo. Su vestidura tenía campanitas en la parte de abajo, para que mientras caminaba se escucharan las campanitas y el pueblo de Dios viera que su adoración y el sacrificio estaba siendo aceptado por Dios. Si se dejaba de escuchar las campanitas, era que Dios había juzgado a ese hombre y al pueblo. Y esa sangre se rociaba en el lugar, en la sequiná, sobre el arca del pacto. Una tapa totalmente de oro. Ahora, lo interesante es que ese arca del pacto era figura de lo que está en el cielo. En el cielo, no sé, pero si es figura de lo que está en el cielo hay un lugar donde la sangre de Cristo ha sido rociada, pero no todos los años, sino una vez y para siempre. ¡Qué maravilla! Uno lo repasa esto y dice, ¡qué maravilla! La esperanza con la que el creyente vive. ¿Cómo Pilín no va a tener esperanza? ¿Cómo cada uno de nosotros no va a tener esperanza? Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo no vamos a tener esperanza si el mismo Señor Jesucristo, la verdad, dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo? Hermanos, con la esperanza del pronto retorno del Señor Jesucristo, vivamos una vida que honre y glorifique su nombre. Don Pepe, no sé si el pastor está viendo esto. ¿El pastor está viendo esto ahora? ¿No? Pobre. Pero él lo conoce a don Pepe. Es mi suegro, fue mi suegro. Con él estuvimos con el pastor y la esposa, con Celia, en Santa Clara de Mar en el 71, en fin de enero del 71. Mi suegro, un hombre tremendamente sencillo, de mal carácter antes de venir a Cristo, de un carácter amoroso después de conocer a Cristo como su Salvador. ¿Y qué dice la Escritura? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hace entender
a los simples. Don Pepe era zapatero, cortaba cuero para zapatos. Don Pepe era peluquero. Don Pepe era carpintero. No había terminado su primaria, pero el placer de su vida era la lectura de la palabra de Dios. Yo a veces pasaba por alguna librería o veía libros evangélicos y le compraba un libro a Pepe. Pepe le digo, mire, lea esto. Y lo leí, gracias, bueno, dice, gracias. Al tiempo lo llamo y le digo, ¿lo vio? Sí, dice, pero es más linda la Biblia. La escena es muy sencilla, mírenla, imagínensela. En la mesa de la cocina, mi suegro con la Biblia. Acá al lado, una arcada y el dormitorio. Mi suegra acostada. Mi hija del corazón, al lado de ellos, Mabel vivía con ellos, al lado de la nona, mi suegra. Y Pepe acá. Y a la izquierda, un televisor blanco y negro prendido, por ahí había box, fútbol, lo que fuera, como sonido. En vez de tener música funcional, tenía el televisor. Y ahí estaba la palabra de Dios. Ahora, don Pepe, el nono, fue capellán del centro médico evangélico. Don Pepe iba al centro médico y los médicos, y aún profesores universitarios entre ellos, lo consultaban permanentemente. O si él estaba en su casa, venían los médicos y lo consultaban. Don Pepe, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece esto? ¿Qué dice la Biblia de esto? La palabra de Dios era el sustento de la vida de Pepe. Era un gusto. Me ganaba el truco, eso seguro. Pero escuchar y charlar con él sobre las cosas de la palabra de Dios, o preguntarle, era una concordancia caminando. Pepe, ¿dónde está tal versículo? Me parece, ese me parece no me lo diga, le digo, está donde usted dice que le parece, y era verdad. Me parece, conocía la palabra. Y entonces hace entender a los simples, y miren este versículo qué lindo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, perdón, tengo que pasarlo yo, ¿no? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, deseables más que el oro y más que mucho oro y afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Hace sabio al sencillo. Papá era un hombre que hizo hasta 7º grado, y Dios lo usó. El otro día encontré su libreta de enrolamiento cuando está su foto de 17 años con su uniforme de archivista voluntario. Y la guardé, la escaneé esa foto, porque a los 17 años él comenzó a evangelizar el barrio de Villarreal. Y Dios lo usó de forma maravillosa. Un hombre con 6º grado, o 7º hoy, que creció, fundó una escuela, fundó 10 escuelas, la iglesia, la radio, la televisión, las cárceles. Y cuando mi hijo, el más chico, le muestra la escuela y dice, abuelo, tenés que estar orgulloso, el abuelo le dijo, pibe, el orgullo es pecado, eso es gracia de Dios. Esos hombres que siendo tan sencillos, tan humildes, se llenaron de la palabra de Dios y fueron sabios. ¿Cómo quisiera uno tener esa sabiduría? Uno lee y a veces siente que sabe y en realidad no sabe nada, porque no es sabio, porque no está bajo la autoridad de la palabra de Dios. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para tu vida? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para mi vida? Recordá,
es nuestro consuelo. Seca nuestras lágrimas, porque nos habla de su fidelidad, porque nos habla del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Recordá, es nuestra canción, porque nos hace pensar no en la tierra que dejamos, gloria a Dios por haberla dejado, sino por la tierra a la cual vamos, a la Sion celestial. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No nos olvidemos de esto, hermanos. ¿Cómo no amarla si nos hace sabios en medio de un mundo de gente ignorante porque no conoce la palabra de Dios? Somos más sabios, más que mis enseñadores he entendido porque guardé tu palabra, dice el Salmo. Ahora, qué importante es la palabra de Dios para el Señor Jesucristo. Es interesante Juan capítulo 17, léanlo hoy. Las palabras que me diste les he dado. ¿Saben una cosa? Es notable esto, la subordinación del Dios Hijo al Dios Padre en todo su ministerio aquí en la tierra. Yo no obro lo que el Padre, lo que se me ocurre a mí. El Padre que me da, Él hace las obras. Yo no hablo mis palabras, hablo las palabras que el Padre me da. No son mis palabras, son las palabras que el Padre me da. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Tendríamos que destacar eso, el mundo los aborreció. Si el mundo no nos aborrece, es porque nos confunde como uno de ellos. Tiene que distinguirse la vida de un creyente de la vida de un no creyente. Y muchas veces eso significa rechazo del no creyente. Pero sí, somos peregrinos. Esta no es nuestra patria. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora Él nos dio su palabra, la palabra del Padre, y para nosotros, y con esto termino, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, yo les hablé, son espíritu y son vida. El amor, volvemos, ¿sí? El amor a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, que lo recibimos de rebote porque se lo dio al pueblo de Israel y ahora lo tenemos nosotros. El Nuevo Testamento, que es dado para nosotros de una manera especial. Las palabras que Él nos habló son fundamentales para nosotros. La carne, nuestra humanidad, para nada aprovecha. O sea que tenemos que vivir en lo que aprovecha, lo que da vida, y es la palabra, es el Espíritu de Dios por su palabra. Las palabras que yo les hablé son espíritu y son vida. Vivir en sujeción a la palabra de Dios es vivir una vida llena del Espíritu Santo y una vida victoriosa. Mis hermanos, sigan mirando esto. Hay muchas cosas lindas, pero no en lo que yo les apunté, sino en la palabra de Dios, ¿sí? Oh, cuánto amo yo tu ley, dice. Cada día es ella mi meditación. Que sea nuestra meditación cada día, la palabra de Dios, para andar en victoria, para tener consuelo en los tiempos de tristeza, para tener nuestra mirada puesta en el cielo y para vivir una vida de poder en el poder de la palabra. Que el Señor les bendiga.